Nuestro solemne objetivo y firme propósito es transformar nuestra nación, convertir a nuestro país de una nación dependiente, con una economía semicolonial, a un país económicamente independiente. Estamos comprometidos a convertir a Guatemala de un país atrasado con una economía predominantemente feudal en un estado capitalista moderno. Y llevaremos a cabo esta transformación de manera que eleve el nivel de vida de la gran mayoría de nuestro pueblo al más alto nivel, saldando la enorme deuda que la clase dominante ha contraído con el pueblo llano de nuestros campos. Muy buenos días, este es Juan Carlos Navarrete en un nuevo episodio de su podcast Al Sur del Río Grande. Este es el último episodio de la serie de las guerras civiles en Centroamérica, a donde yo quiero hablar de la guerra civil en Guatemala. Para ello, la introducción que ustedes acaban de escuchar fue una parte del discurso inaugural del presidente Jacobo Arbenz de Guatemala, en el que él traza los pilares en los que se va a basar su gobierno, un gobierno que él consideraba revolucionario y social. Entonces, para comenzar, podríamos decir que la historia de Guatemala, en ciertas similitudes a la historia de El Salvador, está marcada bastante por los regímenes militares autoritarios y por una pequeña élite propietaria de la tierra, ¿no? Y en la represión de las mayorías. El caso de Guatemala difiere en que los Estados Unidos jugaron un rol muy importante a partir del año 1954, que es el año en el que se da el golpe a Jacobo Arbenz. Guatemala también difiere de sus vecinos centroamericanos en que la gran mayoría de su población es indígena, ¿no? Y que esa población indígena ha sido históricamente marginalizada y reprimida. Aquí quería yo agregar una nota en la cual en Guatemala hay una división, digamos, racial, ¿no? Está los mayas dentro de ese concepto étnico. Se incluyen diferentes etnicidades, no solamente la maya, pero también está digamos, la otra etnicidad que vendría a ser los ladinos, que son aquellos que no tienen sus raíces profundamente ligadas al mundo indígena. Habiendo dado esta nota, lo que yo quería era también determinar de que Guatemala, ¿no?, al igual que muchas naciones centroamericanas, obtuvo su independencia de España en el año 1847. Y allí, tanto liberales como conservadores se repartían el poder de tanto en tanto. Los liberales más o menos gobernaron el país del año 1871 a aproximadamente el año 1940 y lograron modernizar Guatemala con infraestructura, pero todo alrededor de una exportación, ¿no? La exportación del café, que era sumamente importante para Guatemala. Quiero darles un ejemplo. En el año 1900, el 85% de las exportaciones guatemaltecas eran de café. Y la élite cafetera llegó a controlar, ¿no?, la nación en sus términos políticos, sociales y económicos. Como en El Salvador, el gobierno permitió que esa élite cafetera pudiera obtener tierras de comunidades indígenas y también forzar a las comunidades indígenas en sistemas de trabajo forzado. Era prácticamente esclavitud. A través de inversiones de los Estados Unidos, Guatemala comenzó a construir vías férreas, a facilitar la transportación del café y de una segunda, digamos, una segunda exportación importante, que era la de la banana. Al comenzar el siglo XX, este nombre quiero que lo recuerden bien, la United Fruit Company, en español sería la Compañía Unida de Frutas,
se transformó en un jugador predominante en la vida económica de Guatemala. El gobierno guatemalteco le otorgaba a esta compañía grandes cantidades de tierra para que pueda cultivar fruta. La compañía fue formada en el año 1899 y floreció en todo el siglo XX, teniendo control de vastos territorios en Centroamérica, en Colombia, en Ecuador y en las Indias Occidentales. Y así esta compañía básicamente sacaba de la competencia a otros productores más pequeños. El café dominó la vida económica de Guatemala hasta los años 60. Hay un evento muy importante en el siglo XX que marca los aspectos económicos en Guatemala, que son la Gran Depresión del año 1930. Eso debido a la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street en el año 1929, que afectó a todo el mundo, ¿no? Las consecuencias de esta caída de la Bolsa de Valores se ven alrededor del mundo. Una de esas consecuencias es el arribo al poder de un personaje como Adolfo Hitler, por ejemplo, o de gobiernos dictatoriales a lo largo y ancho del mundo, donde las crisis económicas, la desesperación que tenían sectores sociales en cada país, hacían que prefirieran mano dura y hombres con aspiraciones dictatoriales en momentos en los que socialmente pues había una gran desesperación por los problemas económicos que se tenían. Esta Gran Depresión del año 1930, digamos, resaltó la dependencia que tenía Guatemala de las exportaciones del café, ¿no? Los precios más bajos de estas exportaciones pues trajeron salarios más bajos y ello trajo consigo movimientos sociales de los trabajadores que no tenían los suficientes medios para sobrevivir. En el año 1931 en Guatemala es elegido el presidente Jorge Ubico Castañeda, quien asume poderes dictatoriales, ¿no? Y trata de borrar toda oposición. Obviamente detrás de Ubico estaban las élites económicas, estaba los intereses económicos de los Estados Unidos también. Ubico se queda en el gobierno hasta el año 1944, donde su gobierno tambalea por las presiones sociales que existían en ese momento. Hay elecciones democráticas y en el año 1944 es elegido Juan José Arévalo Bermejo, que gana la presidencia. Y él tímidamente quiere iniciar una serie de reformas, una distribución de la tierra, seguro social, salud pública, programas educativos, pero él se tira para atrás en el tema de la distribución de tierras, debido pues a las presiones económicas de la sociedad, de las élites guatemaltecas. En 1950, el pueblo guatemalteco elige al político Jacobo Arbenz Guzmán como presidente. Y Arbenz propone una serie de reformas, las cuales incluyen también la redistribución de la tierra. En la parte introductoria de este episodio, ustedes han podido escuchar, como dije anteriormente, una parte del discurso inaugural donde él da los fundamentos, los principales pasos que él quiere dar en su nuevo gobierno, ¿no? Básicamente reforma social. Por ejemplo, para obtener
Un punto súper importante, y de eso quería ser claro, era de que Guatemala tenía el gran problema de la redistribución de la tierra, ¿no? Que estaba en pocas manos. Hay una reforma agraria en el año 1952, dada por Jacobo Arbenz, en la cual dice que esta redistribución de la tierra va a favorecer a 100.000 campesinos. Eso básicamente asustó a la élite terrateniente, al ejército, que era extremadamente de derechas, y también a los intereses de negocios de los Estados Unidos, especialmente a la United Fruit Company, la cual era la que poseía la mayor cantidad de tierras no cultivadas, que en eso se basaba ese proyecto, en el que las tierras no cultivadas pasaran a manos de campesinos sin tierras. Entonces Arbenz quiere nacionalizar con compensación más o menos 1,5 millones de acres, y para eso otorga $1 millón de compensación. La United Fruit Company era poseedora de 3 millones de acres, ¿no? Junto con vías férreas y caminos, todo un sistema para poder exportar de una manera muy fluida la cosecha del café. Esta reforma en Guatemala, esta reforma de distribución de la tierra en Guatemala, lo que hace es asustar al gobierno de Eisenhower, que era el presidente norteamericano en ese momento, y también a muchos miembros de su gobierno. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver, muchos miembros importantes de su gobierno tenían conexiones directas con la United Fruit Company. Por ejemplo, el secretario de Estado John Foster Dulles y su firma neoyorquina Sullivan and Cromwell representaban a la compañía. Allen Dulles, que era el director de la CIA y el hermano de John Foster Dulles, había trabajado como parte de la mesa de administradores de la United Fruit Company. Y obviamente también era propietario de acciones de la compañía. Entonces había muchísimo interés por elementos del gobierno de Eisenhower por detener las reformas que se estaban dando en Guatemala. La United Fruit Company inicia una campaña publicitaria para crear opiniones en contra del gobierno de Arbenz, tildándole de comunista, ¿no? Y para estar seguros también, podríamos decir de que el presidente Arbenz estaba en términos bastante amigables con el Partido Comunista de Guatemala, pero este Partido Comunista de Guatemala tenía, digamos, era un partido democrático muy similar a los partidos comunistas de Francia e Italia, que no significaban una amenaza a los intereses de los Estados Unidos. Lo que hace es que el presidente Eisenhower da luz verde a que se inicie un programa de la CIA para sacar al gobierno de Arbenz. Se contactan a oficiales de las Fuerzas Armadas de Guatemala de tendencia derechista. Se consiguen aproximadamente 100 hombres bien armados con armas que habían sobrado de la Segunda Guerra Mundial, algunos aviones, ametralladoras, y esos 100 hombres son trasladados a Honduras, cerca de la frontera con Guatemala, y luego se los hace ingresar a territorio, una invasión desde territorio hondureño a territorio guatemalteco. Hay todo un psicosocial en el cual las fuerzas leales al presidente Arbenz creyeron que era una invasión mucho más grande de la que realmente era. Y así Arbenz, para evitar derramamiento de sangre, renuncia, ¿no? Entonces digamos, ese ejército de liberación nacional, entre comillas, que había sido creado por la Central de Inteligencia Americana, básicamente derroca al gobierno de Arbenz, ¿no? desde Honduras, entrando desde Honduras. Ahora,
Este, este golpe obviamente causa una ola de indignación en el resto de Latinoamérica. Hay demostraciones en México, en Honduras, en Panamá, en Cuba, y resoluciones fueron emitidas por los gobiernos de Argentina, de Uruguay, las legislaturas de Chile, condenando la agresión de los Estados Unidos, ¿no? Pero obviamente no sirvieron para mucho porque pues el gobierno de Jacobo Arbenz había sido dado de baja. Ah, ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de este golpe? Pues hay una enorme persecución de grupos vigilantes de la policía, de grupos del ejército guatemalteco. Esos grupos iniciaron una persecución a las personas que apoyaban al presidente Arbenz, a los organizadores de sindicatos, a los líderes campesinos, ¿no? Todo ello para que asumiera el coronel Castillo Armas, que posteriormente fue asesinado por uno de sus guardaespaldas. Como dije, fue asesinado por uno de sus guardaespaldas, y Castillo Armas lo que hace es eliminar todas las reformas que Arbenz había llevado a cabo, ¿no? Hay una lista que se comparte con el ejército de Guatemala de 72,000 nombres para que sean perseguidos, para que sean encarcelados, para que se elimine toda la oposición posible al gobierno de Castillo Armas. Aquí yo quería agregar una nota interesante. En ese momento, cuando le dan el golpe a Jacobo Arbenz, se encontraba en Guatemala Ernesto Che Guevara, que en el futuro se iba a llamar el Che Guevara y que iba a tener un importante rol en la Revolución Cubana. El Che Guevara se encontraba en Guatemala como un aventurero, y es ese golpe que se le da a Jacobo Arbenz el que despierta en él esa chispa revolucionaria que lo convertiría en el futuro en un líder de la revolución cubana junto a Fidel Castro y otros revolucionarios cubanos. Ahora, cuando se da este golpe, él se refugia en la embajada de Argentina en Guatemala y luego huye por tren hacia México, donde pues conoce a todos los miembros de la futura revolución cubana, y allí viaja en el Granma desde México hasta Cuba para iniciar la revolución cubana contra Fulgencio Batista. Entonces esta pequeña nota para agregar, ¿no?, de qué fue lo que ocasionó el despertar de ese revolucionario argentino en Cuba. Ahora, bueno, continuamos. Podríamos decir que a partir durante los años 60, diferentes grupos rebeldes se formaron para tratar de derrocar a los gobiernos militares. Se funda las Fuerzas Revolucionarias Armadas y el Frente Revolucionario del 13, el movimiento 13 de noviembre, que es comúnmente conocido como el MR13, ¿no? Y ellos básicamente se prestaron ideas, su ideología de la Revolución Cubana, que en esos momentos, digamos, estaba en todo su fulgor, ¿no?, su esplendor, la Revolución Cubana en los años 60. En el año 1966, los militares guatemaltecos y las fuerzas de la policía llevan a cabo la Operación Limpieza, ¿no?, que las fuerzas guatemaltecas llevaron a cabo pues redadas, torturas, asesinatos, tácticas de tierra arrasada contra pequeñas poblaciones indígenas para tratar de acabar con el apoyo a los insurgentes. Básicamente a fines de los años 60, todas esas operaciones militares tienen cierto éxito. Tienen cierto éxito y los grupos insurgentes básicamente huyen en desbandada por la fuerza de la represión, ¿no? Se iban a reagrupar nuevamente más o menos a finales de los años 70 bajo nuevas condiciones de represión. Digamos, hay un
duras condiciones económicas en los años 70 debido a pues, conflictos domésticos, la crisis del petróleo de la OPEP es sumamente importante, hay una recesión mundial, ¿no? La crisis del petróleo en el OPEP significaba de que pues, muchos países productores de petróleo boicotearon la producción de petróleo, el petróleo se encareció muchísimo y eso desencadenó una crisis mundial, una recesión mundial y también, al igual que en El Salvador, al igual que en Nicaragua, hubo un gran terremoto en el año 1976 en Guatemala, ¿no? Que causó mucha adversidad económica, muchos problemas económicos. Um, el régimen militar, pese a tener todas esos puntos en contra, no daban su brazo a torcer y querían seguir en el gobierno, mantenerse en el poder, destruyendo las esperanzas de una reforma electoral, ¿no? Y obviamente causando mucha más oposición en la sociedad guatemalteca. En 1981 hay un reporte de Amnistía Internacional que describe la represión en Guatemala como una campaña del gobierno de asesinatos políticos, ¿no? Una carta pastoral enviada por los obispos católicos en mayo de 1982 declara que nunca la historia ha tenido tantos extremos en términos de asesinatos, que ahora esto cae en la categoría de genocidio contra el pueblo maya. Entonces, pese a tener todas esas fuerzas en contra, no tan solo de la propia sociedad guatemalteca, sino de organismos internacionales, los gobiernos militares guatemaltecos seguían en el poder, atornillados completamente al poder. Las fuerzas guerrilleras se reúnen nuevamente, se reagrupan nuevamente y forman, digamos, son tres grupos armados, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Organización para la Gente en Armas, para el Pueblo en Armas y la Guerrilla Armada de los Pobres, digamos. Esos tres grupos son los que se vuelven a reagrupar y también se les unen comunidades indígenas, ¿no? Aproximadamente el número de número de guerrilleros era de 4,000 aproximadamente en el año 1982, ¿no? Allí es donde el gobierno militar guatemalteco cambia su estrategia en los años 80 hacia las áreas rurales, teniendo como blanco a pequeñas villas, pequeños pueblitos indígenas, ¿no? Es por eso que los arzobispos guatemaltecos denominan a estas operaciones militares como genocidio. En marzo de 1982, el general José Efraín Ríos Montt le da un golpe a otro general García, que José Efraín Ríos Montt era el favorito de la administración Reagan, que necesitaba pues un personaje mucho más presentable, ¿no? Y José Efraín Ríos Montt había tenido pues mucha experiencia en la Escuela de las Américas, había servido también como cabeza del Departamento de Estudios de la Escuela de Defensa Interamericana en Washington durante los años 1970, por lo tanto era bastante conocido por el gobierno americano y había desarrollado grandes conexiones con la inteligencia de los Estados Unidos. Ahora, el Ríos Montt está en el poder por 17 meses y eso tuvo como resultado, escalofriante resultado, aproximadamente 800 víctimas por mes, ¿no? El asesinato, la desaparición de 800 víctimas por mes en Guatemala y las masacres en los pequeños pueblos guatemaltecos seguían siendo cosa habitual.
podríamos decir de que el rol de los Estados Unidos aquí, de la administración Reagan, era básicamente negarle a todo el mundo de que los gobiernos de Guatemala estuvieran cometiendo un genocidio, ¿no? Se le denominaba como a Ríos Montt como un hombre de integridad, gran integridad personal y compromiso con su país, ¿no? Es importante decir de que el respaldo que había recibido de los Estados Unidos, Ríos Montt, lo mantenía en el poder y le dio la decisión de arrasar con los pequeños pueblitos guatemaltecos, indígenas, que él creía estaban asociados, la gran mayoría, a la guerrilla. En más o menos agosto de 1983, Efraín Ríos Montt fue depuesto y reemplazado por otro general, ¿no? Y hay ciertas reformas políticas, ¿no? Para disuadir a ciertos sectores sociales y políticos guatemaltecos de unirse a la izquierda revolucionaria. Hay una asamblea constituyente en el año 1984 que produce una nueva constitución en 1985. Se elige presidente, se llama a elecciones para presidente y es elegido Vinicio Cerezo, quien gana la presidencia con su partido político, el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Y gana una mayoría en el Congreso, etc. Hay, digamos, lleva aquí ciertas reformas para hacer cambios mucho más democráticos, mejorar económicamente, pero fue incapaz de disminuir los abusos de derechos humanos en los que se estaban básicamente ejecutando por las Fuerzas Armadas, ¿no? Varios grupos de derechos humanos denunciaron las constantes violaciones de las Fuerzas Armadas guatemaltecas contra la población civil. Podríamos decir que bajo presión de los Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos y otros actores internacionales, el ejército guatemalteco remueve a Jorge Serrano Elías, que había sido elegido presidente, y lo remueve del cargo por muchas presiones, ¿no? El Congreso guatemalteco entonces va a nombrar a otro presidente interino, Ramiro de León, quien quiere pasar varias reformas constitucionales, y es él, Ramiro de León, quien inicia el proceso de paz, digamos las negociaciones de paz en Guatemala, ¿no? Entonces, estamos hablando que lo mismo que sucedió en El Salvador con el término de la Guerra Fría, lo mismo que sucedió en Nicaragua con el término de la Guerra Fría, eso impulsó cambios, la pérdida de interés por parte de los gobiernos norteamericanos, de los gobiernos de los Estados Unidos, para seguir apoyando gobiernos militares, aventuras en Centroamérica. La Guerra Fría había terminado con la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, y por lo tanto ciertas acciones carecían de sentido geopolítico. Es así que, al igual que en El Salvador, se llama a negociaciones, las Naciones Unidas intervienen, hay representantes de diferentes partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, grupos indígenas, que comienzan a negociar una paz duradera, ¿no? El acuerdo de paz histórico, el acuerdo final de paz, se firma en la ciudad de Guatemala. Fue firmada el 29 de diciembre de 1996, poniendo fin a 36 años de guerra civil.
una duración impresionante, creo que solo superada por el conflicto colombiano, me parece. Esa guerra civil en Guatemala había tenido un resultado catastrófico para la población civil y para la economía nacional, ¿no? La cultura de la violencia en Guatemala estaba profundamente ya arraigada, ¿no? Am, Podemos decir, por ejemplo, que la Comisión Guatemalteca para la Clarificación Histórica reportó que en el año 1999 que alrededor de 200.000 guatemaltecos habían muerto en la guerra civil y que el 83% habían sido identificados completamente como mayas, indígenas guatemaltecos. También la comisión reportó que las fuerzas del gobierno y los grupos paramilitares, ¿no?, que apoyaban al ejército eran responsables del 93% de las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de Clarificación. Mientras que los grupos rebeldes también no quedaban afuera, sino que también habían intervenido en un porcentaje mucho menor en las violaciones de los derechos humanos. Guatemala, para ir terminando, Guatemala es el primer país en Latinoamérica que llevó a juicio a un expresidente por genocidio. En el año 2011, Ríos Montt fue puesto en arresto domiciliario esperando el juicio. Y en mayo del año 2013, en la ciudad de Guatemala, una corte lo condena a Ríos Montt por crímenes contra la humanidad y genocidio, habiendo ordenado la muerte de más de 1.700 indígenas Ixil maya. Ríos Montt fue sentenciado a 80 años en prisión. Su caso, sin embargo, fue declarado nulo el 20 de mayo y su nuevo juicio nunca se llevó a cabo nuevamente. Podríamos decir entonces que las guerras civiles en Centroamérica han tenido un peso trágico muy grande para la población civil y para las economías centroamericanas que sufrieron en carne propia la Guerra Fría. Hay que recalcar que estas guerras civiles se dieron por esa lucha ideológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Una vez que cae la Unión Soviética a partir de los años 90, se cae el muro de Berlín, y hay todos esos cambios geopolíticos importantísimos. Básicamente se pierde el interés geopolítico en Centroamérica. Bueno, así he llegado al fin de esta serie de episodios dedicados a la guerra civil en Centroamérica. Comencé con El Salvador, seguí con Nicaragua y terminé con con Guatemala. Espero les haya gustado. Nuevamente es Juan Carlos Navarrete. Hasta nuestro próximo episodio. Muchas gracias.